Hoy vamos a platicar acerca de un tema que se llama el conteo de carbohidratos o hidratos de carbono, así que va a estar muy interesante. Los invito a que se queden aquí a través de Radio Mujer 1040 en tu programa en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Les doy la bienvenida a su programa en línea. Es un gusto y un placer saludarles. Yo soy Ruth León y pues feliz de compartir como siempre las mañanas iniciando la programación de tu estación Radio Mujer con temas de salud, de nutrición, para que podamos aprender más y que podamos poner en práctica, sobre todo lo que les digo. La teoría es muy buena, tenerla en cuenta, pero también hay que llevarla a la práctica. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema, como ya lo escuchabas, que se llama el conteo de carbohidratos o hidratos de carbono, que también así se les conoce a este grupo de nutrimentos que son sumamente esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Por qué se cuentan? Bueno, todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy, que ya está aquí con nosotros nuestro invitado, a quien me da mucho gusto tener con nosotros en el programa. Él es el maestro en nutrición clínica Eder Rodríguez y bueno, pues viene por parte del Colegio de Nutriólogos de aquí de Jalisco a compartirnos este tema tan interesante, precisamente en el marco de un taller que van a tener próximamente este fin de semana ya. Más adelante les damos los detalles. Va a ser para profesionales de la salud, pero bueno, les vamos a informar para quienes nos escuchen aquí en su programa en línea. Muy buenos días, Eder, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ruth. Un placer estar aquí nuevamente contigo. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo y por venir a compartirnos este tema, que me gustaría iniciar pues por platicar un poquito las generalidades de los carbohidratos o hidratos de carbono, que en muchas ocasiones, bueno, pues son tan temidos últimamente, son, vamos a decirlo, satanizados de alguna manera. Ya muchos le temen a consumirlos, pero me encantaría que nos dijeras ¿por qué no es tan malo dejarlos de consumir o qué tipo, ¿no?, de carbohidratos son saludables para nuestro cuerpo? Ok, sí, claro que sí. Mira, primero que nada, empezar comentándote que de los alimentos que comemos todos los días nos van a dar nutrimentos que son muy importantes. Estos nutrimentos van a darnos cosas que nuestro cuerpo necesita. Nos dan proteínas, por ejemplo, que son muy importantes para mantener una buena función de nuestro cuerpo, cabello, uñas, piel, músculo. Nos van a dar grasas que básicamente nos dan colesterol, triglicéridos, que son muy importantes para todas las funciones de las células, para almacenar energía. Nos dan vitaminas, nos dan minerales y bueno, el tema del día de hoy nos van a dar hidratos de carbono, que la gente también comúnmente conoce como carbohidratos. Los carbohidratos, bueno, son básicamente elementos que vienen en la comida. Particularmente los encontramos en frutas, los encontramos en verduras, los encontramos en cereales, leguminosas, que son frijoles, habas, garbanzos, lentejas, la soya. Los vamos a encontrar dentro de los lácteos y dentro del grupo de los azúcares. Entonces, son estos elementos que están presentes en una buena cantidad de alimentos. Casi en la mayoría, ¿no? En la mayoría, así es. Y de hecho, los hidratos de carbono, para tus radioescuchas, son de la mitad o un poco más de las calorías que comemos todos los días. Entonces, son muy importantes. A veces sí son satanizados de manera quizá injustificada. Al final, siguen siendo parte importante dentro de la nutrición balanceada para todas las personas, desde niños, jóvenes, adultos mayores. Siguen siendo el nutrimento que de alguna manera necesitamos en mayor cantidad. Y una de sus funciones más importantes es darnos energía. Sí, los hidratos de carbono o carbohidratos tienen
la facilidad de darnos energía de forma rápida. Nos ayudan a sentirnos activos y ciertamente, como dices, el exceso pudiera no ser tan favorable. Al final, por ahí decían que el veneno está en la dosis. ¿Sí? Entonces, definitivamente la cantidad que comemos todos los días puede hacer la diferencia si el efecto que van a tener en nuestro organismo es el que queremos, o pudieran tener ahí algún efecto inadecuado, como luego hacer que suba mucho el nivel de azúcar en sangre, de pronto en algunas personas, sobre todo cuando abusamos de azúcares, harinas que son ricos en hidratos de carbono, pudieran por ahí empezar a subir de peso, puede haber problemas con los triglicéridos, en fin, varias alteraciones de salud que pueden estar relacionadas con un consumo excesivo de estos hidratos de carbono. Es decir, tienen una función en nuestro organismo, ya lo decías, principalmente es nuestra fuente de energía. Así es. Pero también si abusamos de ellos o si no elegimos de los que tienen mayor calidad, pues puede haber muchísimas consecuencias también con estos excesos, ¿no, Eder? Así es. Desde, ya lo decías, el control de peso se empieza a dificultar, los triglicéridos, el nivel de glucosa, en fin, empieza también un desorden ahí metabólicamente hablando del consumo excesivo de estos hidratos de carbono. Entonces, bueno, pues antes de irnos sí me gustaría entonces volver a repetir dónde encontramos carbohidratos, o sea, en qué grupos de alimentos y qué grupos de alimentos no contendrían nada de carbohidratos. Claro que sí. Los grupos de alimentos que sí contienen hidratos de carbono son las frutas, tan ricas, las verduras, también otro de los grupos. Tienen en menor cantidad las verduras que las frutas, pero sí tienen contenido. Porque luego hay personas que piensan que pueden comer de manera indefinida y sí tienen hidratos de carbono. Sí, y sobre todo hay ciertas verduras que aún más, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria, el betabel. El betabel sí son muy ricas en glucosa. Tenemos otros grupos con hidratos de carbono adicionalmente, como las leguminosas. Ya comentábamos frijol, haba, garbanzo, lenteja, son parte de ese grupo. Tenemos el grupo de los cereales y tubérculos, que bueno, los tubérculos sería la papa, el camote, la yuca es menos consumida, pero forma parte del grupo. Y cereales, pues bueno, básicamente todo lo que son harinas, derivados de maíz, derivados de trigo, entran dentro de ese grupo. Está el grupo de los azúcares, dentro del cual tenemos el azúcar, la miel, caramelos y bueno, un montón de productos también que seguramente tu radioescuchas ubicarán a la perfección. Claro. Tenemos el grupo de los lácteos, leche y derivados, excepto quesos. Los quesos no entran. Así es. Que ahí es donde a veces entra un poquito la confusión, ¿no? Totalmente. Los yogurt, por ejemplo, entran en este grupo de lácteos y al igual que la leche, sí tienen hidratos de carbono. Esos son los alimentos que sí tienen. Y aquellos que no tienen serían básicamente los alimentos de origen animal, en otras palabras, las carnes y sus derivados. Tenemos el grupo de los aceites y grasas, que son fundamentalmente los aceites que la gente utiliza para cocinar. Así es. Tenemos alimentos que quizás no nos dan energía, entre ellos tenemos los condimentos fundamentalmente y algunos otros que carecen o que no tienen calorías, serían aquellos que no nos van a dar hidratos de carbono. Excelente, Eder. Entonces, dentro de los alimentos de origen animal, ahí sí clasificaríamos a los quesos, ¿sí? Al huevo, a la carne en general, que no aportan hidratos de carbono, aportan proteína, aportan grasa, que también ya lo decías al inicio, son nutrimentos sumamente indispensables también para el buen funcionamiento del organismo. Y el otro que no son las grasas y los aceites, ¿no? Como decías, los que utilizamos para cocinar. Pues muy bien, nos vamos a ir a la primera pausa, no sin antes recordarles nuestros teléfonos en cabina, el 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para nuestro invitado, pueden comunicarse. Vamos a estar platicando, como ya les decíamos, de este famoso método de conteo de hidratos de carbono. Regresando, les decimos
quién debe contarlos, quién no y qué cantidades. No se despeguen, quédense aquí, estamos en línea, regresamos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. De la mañana con 18 minutos, ya estamos de regreso en tu programa en línea, lo estás escuchando a través de Radio Mujer 1040. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de internet en la página www.radiomujer.com.mx. También están nuestras cámaras aquí totalmente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Y nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 o nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Están listos para cualquier duda o pregunta que ustedes lleguen a tener. El día de hoy nos acompaña el maestro de nutrición clínica Eder Rodríguez, viene por parte del Colegio de Nutriólogos. Él es especialista también en temas de diabetes y hoy, bueno, pues estamos hablando de este tema que va muy enfocado en las personas con diabetes, Eder. Se llama conteo de hidratos de carbono, pero sí me gustaría, o sea, en general la gente puede seguir este método o ¿por qué se le llama conteo de hidratos de carbono? Sí, claro, como tú lo comentas, el conteo de hidratos de carbono es una forma de alimentación en la cual se hace particular cuidado o se enfoca la atención precisamente en las cantidades de hidratos de carbono de los alimentos que los contienen: fruta, verdura, cereal, leguminosas, azúcares, lácteos, que son los que contienen, y tratar de consumirlos en una cantidad que sea adecuada, es decir, que no sea excesivo el aporte. ¿Para qué? Para evitar problemas de salud. ¿Quiénes pueden contar hidratos de carbono? ¿Sí? Tal como lo comentas, este tipo de plan fue diseñado para personas que viven con diabetes, principalmente para los que viven con diabetes mellitus tipo 1, que la gente de manera común son los que dicen, son los que se ponen insulina desde el principio. Bueno, sí, pero las personas con diabetes tipo 2 pueden también utilizar insulina y no cambia pues el que sea un tipo de diabetes u otro. Pero fue diseñado para personas que tengan diabetes tipo 1, que están utilizando un esquema con insulina rápida y con insulina que por lo general es intermedia o lenta. Fue diseñado para ellos. Es decir, para calcular lo que normalmente haría su páncreas y que como ya no tiene esa capacidad de producir insulina, entonces lo haces de manera externa con estas dosis de inyectadas. Así es. De hecho, el propósito principal y con el que fue pensado el conteo de hidratos de carbono fue precisamente considerando esta parte. Los hidratos de carbono son el nutrimento que más va a influir sobre el nivel de azúcar. Es decir, si yo me como una fruta, me va a afectar mi glucosa en mayor medida que si como un alimento que no tiene un hidrato de carbono. Ejemplo, si consumo aguacate, si consumo probablemente carne o queso, no van a tener un impacto tan importante como el consumir cualquier alimento con hidratos de carbono. Y ya dijimos que la mayoría de los alimentos contienen hidratos de carbono, entonces la idea tampoco es eliminarlos al 100, Eder, porque pues prácticamente comeríamos carne y grasa, ¿no? Sí, definitivamente no es parte de un régimen o de una alimentación sana el quitar los hidratos de carbono. Sí, es muy importante el estar consumiéndolos de manera diaria y en todos los tiempos de comida. Y bueno, tal y como tú lo comentas, una persona que vive sin diabetes, ¿qué es lo que pasa? Comemos un hidrato de carbono, ahora ejemplo, un cereal, por ejemplo, una tortilla. Si yo me como una tortilla, ¿qué es lo que va a pasar? Mi nivel de glucosa en sangre o de azúcar en sangre, como lo conocen muchas personas, sube. ¿Qué es lo que pasa? Mi páncreas va a producir insulina
porque me subió la glucosa después de que me comí un hidrato de carbono. ¿Para qué? Para volver a niveles normales de glucosa. Lo hace de manera automática. De manera automática. No tienes que apretar ningún botoncito, ni decirle, ni mandar la señal a tu organismo. O sea, así es. En automático, fabulosamente, el páncreas funciona todavía, pero esta capacidad se puede perder. Así es, se pierde principalmente en personas que viven con diabetes. De hecho, quienes tienen diabetes tipo 1, que por lo general hablamos de personas jóvenes, niños, adolescentes, aunque puede haber personas con diabetes tipo 1 de cualquier edad, incluso las personas con diabetes tipo 2, cuando ya tienen muchos años de vivir con esta condición, entonces llega un punto en el cual su páncreas ya está prácticamente agotado, no va a producir insulina, como decías, de forma automática, entonces se ven en la necesidad de empezar a reemplazar eso que el cuerpo ya no produce, que es insulina. Así es. Y el miedo está en que, bueno, es una inyección, Eder, y valdría la pena aquí aclarar ese mito, digo, aprovechando este tema tan interesante sobre aquellas personas en las que ya les recomiendan insulina una vez avanzada esta condición. ¿Por qué les dirías tú que no le tengan miedo, pues, a la insulina? Claro que sí. Existen muchos mitos. Y bueno, la insulina, para empezar, que sepan tus radioescuchas, es una hormona. Todos la producimos, excepto quienes viven con diabetes tipo 1, tienen ahí alguna lesión importante en el páncreas. Entonces, de entrada, es una hormona que es súper importante para poder utilizar los hidratos de carbono, que son más de la mitad de los alimentos que comemos en todos los días. Entonces es súper importante, es una hormona que el cuerpo produce y que si deja de producirla o no se produce en suficiente cantidad, resulta indispensable el darla a través de una vía alterna, como pueden ser las inyecciones, en el caso de las personas con diabetes, o incluso hay dispositivos, ¿verdad? Que bueno, que te platico a ti, que se encargan de administrar de forma artificial, se pueden programar y las personas que viven con diabetes pueden ajustar la cantidad de insulina que se van a aplicar en cada momento. Y precisamente la intención es que de aquellos alimentos que tienen hidratos de carbono se va a relacionar con la dosis de insulina que se va a aplicar la persona que vive con diabetes. De eso se trata este método de conteo, de decir, a ver, si me voy a comer tanto de carbohidratos, me tengo que aplicar tanto de insulina. Así es. Y esto va a ser individual, ¿no? Para cada persona, Eder, ¿o hay algún estándar de decir, bueno, tanta insulina para tanto de alimento? Debe ser personalizado porque resulta que no todas las personas metabolizan los hidratos de carbono de la misma forma. Hay quienes pueden tener un cuerpo que los puede utilizar de manera muy eficiente y que requiere una dosis chiquita de insulina, y hay personas que probablemente tienen alguna condición, como pudiera ser el sobrepeso, que hace que sea más difícil para el cuerpo el utilizar estos hidratos de carbono. En general, los nutriólogos utilizamos un sistema que se llama Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que es uno de los estándares más importantes para todos los nutriólogos en este país. Todos nos basamos a la hora de hacer un régimen de alimentación en él precisamente, y dentro del sistema de equivalentes vienen los grupos de alimentos que ya comentábamos. En ellos hay cantidades o porciones sobre las cuales ya se ha estandarizado que nos van a dar una cantidad de hidratos de carbono. En promedio, En ¿verdad? promedio, así es. Y algo muy importante es señalar, si una fruta, por ejemplo, tiene 15 gramos de hidratos de carbono, que sería una unidad que le llamamos de conteo de hidratos de carbono. ¿Por qué razón? Porque en nuestro cuerpo una unidad de insulina, ya sea de mi cuerpo o ya sea la que se administran las personas que viven con diabetes, una unidad de insulina rápida les ayuda para poder utilizar 15 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, una fruta,
puede ser un cereal, que también tiene una porción 15 gramos. En el caso de las verduras cambia un poco. Comentábamos que tienen una cantidad menor. Una porción de verdura tiene solamente en promedio 4 gramos de hidratos de carbono, por lo que tendríamos que comer 3 porciones de verduras para que pudiéramos contarlas como precisamente una porción y que eso va a ameritar por lo general una unidad de insulina rápida para poder utilizarla. Entonces, estas personas que viven con diabetes tienen que contar antes de consumir estos alimentos para poder mandarse su insulina o inyectarse. Así es. Y de hecho el sistema de conteo de hidratos de carbono permite que de alguna manera la persona que vive con diabetes pueda planear qué es lo que quiere comer. Sobre todo, bueno, tus radioescuchas, quienes tengan niños, se darán cuenta que hay días en los que el niño prácticamente no tiene hambre. Así es. Y hay días en los que, qué bárbaro, se quiere terminar a la cena. Es súper variable la cantidad que puede comer de repente una persona. Incluso nosotros, ¿no? De repente, en un día de vacaciones probablemente vamos a comer un poco más. Así es. Entonces, el conteo de hidratos de carbono me va a permitir ajustar la dosis de insulina para lo que yo voy a comer en ese momento. Perfecto, Eder. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero regresando, seguimos platicando acerca de este método de conteo de hidratos de carbono para personas con diabetes. Y bueno, ahorita nos platicas a ver si alguien no vive con diabetes, también puede contar sus hidratos de carbono o cuáles serían los más recomendables. Y nos vamos con algunas preguntas que ya tengo aquí. No se vayan, regresamos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Continuamos, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Estás escuchando tu programa en línea y el día de hoy estamos platicando de este método de conteo de hidratos de carbono con el maestro de nutrición clínica Eder Rodríguez, quien viene por parte del Colegio de Nutriólogos del Estado de Jalisco. Y tengo algunas preguntas, Eder, te las voy a leer para ver si les podemos dar respuesta. El señor González nos pregunta, ¿la yema de huevo tiene colesterol bueno y qué cantidad se recomienda consumir para una persona que tiene diabetes y otra que no lo es? Ok, claro que sí. La yema de huevo sí tiene colesterol. El colesterol como tal no es bueno o malo. Sí, el que viene en los alimentos, ¿verdad? Exactamente. El que viene en los alimentos al final es colesterol. Ahora, lo que hace nuestro cuerpo con él es lo que puede hacer que sea bueno o malo. Y la otra situación, la frecuencia y la cantidad con la que lo comemos, es lo que puede hacer que de repente sea bueno o malo el colesterol. En cuanto a si es adecuado comerlo, si es un alimento que con moderación puede utilizarse 2 o 3 veces por semana en una persona que no tiene la condición de diabetes mellitus. En alguien que tiene diabetes mellitus, tendríamos que revisar primero cómo están sus niveles de colesterol. Sobre todo quienes viven con diabetes tipo 2, hay que recordar que se relaciona mucho con un aumento en el nivel de colesterol. Entonces muchas personas que viven con diabetes tipo 2 batallan de repente un poquito para controlar sus niveles de colesterol en sangre. Entonces, si hubiera por ahí alteraciones de que le dice al médico, tu nivel de colesterol está elevado o tienes alto el colesterol, que luego la gente le llama el colesterol malo, lo ideal sería no comer este tipo de productos porque sí pudieran incrementar un poco el nivel de colesterol que ya de por sí está alto. Fuera de eso, podrían comerlo también 2 o 3 veces por semana, aún con diabetes. Insisto, siempre y cuando el nivel de colesterol en sangre esté
dentro pues de los niveles considerados como saludables. Ok, perfecto. Ajá. Y prepararlo también con cosas nutritivas, ¿no, Eder? Porque luego a veces es el huevo con tocino, ¿no? Entonces ya ahí ya le quitamos todo lo saludable. Le quitamos lo saludable y obviamente podemos mezclarlo incluso con alimentos saludables, con verduras, por ejemplo, hay personas que les gusta con nopales, con champiñones, jitomate. Sí, es muy versátil. Es muy versátil. Hay personas que lamentablemente, como dices, ponen quizá medio bote de aceite, ¿verdad? Para preparar 1 o 2 huevos que vienen nadando prácticamente en grasa. Claro. También hay que moderar la cantidad de grasa que le vamos a poner, pero definitivamente es un alimento que siempre que no tengamos niveles de colesterol alto en sangre, se podría consumir con moderación, 2-3 veces por semana. Aún con diabetes. Perfecto, Eder. Eugenia nos pregunta, dice, mi hermana tiene 70 años y ya está tirando proteína. ¿Algún alimento que se le pueda aconsejar? Bueno, habría que considerar primero si tiene o no la condición de la diabetes mellitus, que es una causa importante de daño en los riñones. Quizá puede ser hipertensión, tendríamos que conocer un poquito más, pero de manera general, ¿qué es lo que le podemos comentar? Que hay que cuidar la cantidad sobre todo de proteínas que le vamos a dar. Una persona que ya tiene por ahí un problema en cuanto a la función de sus riñones, es aconsejable empezar también a moderar o a medir muy bien la cantidad de proteínas. Tendríamos que cuidar sobre todo la cantidad de sal que está comiendo, porque el exceso de sal definitivamente no es bueno para la salud de nuestros riñones, menos cuando ya estos empiezan ahí a no funcionar al 100%. Claro. Tendríamos que ver también otros alimentos, tendríamos que ver si está o no en su peso para dar algunas recomendaciones más puntuales, más pero en general sí que cuide nada más la cantidad de proteína, de sal. Tendríamos que ver el agua para que no retenga líquidos, que luego puede ser otra situación. Perfecto, Eder. Y bueno, pues volviendo a nuestro tema, también por aquí dice Magnate, presente, excelente tema. Le mandamos un saludo a Magnate, muchas gracias. Regresando, bueno, pues nos decías entonces que este método de conteo de hidratos de carbono le va a facilitar de alguna manera esta alimentación, va a ser más flexible para las personas que ya viven con diabetes. Así es. Sí, porque antes era como, bueno, te toca tanto de insulina y te tienes que comer todo porque si no se va a bajar tu nivel de glucosa y era como más estricto, lo podríamos así decir, ¿no? Definitivamente, y sobre todo, ¿qué pasaba a veces? La persona se aplica la insulina y resulta que no se comió aquello que se supone que se tenía que comer acorde a la dosis que ya se aplicó. Entonces, el conteo de hidratos de carbono nos permite, el día de hoy tengo menos hambre, planificar, me voy a comer 3 tortillas, me voy a comer probablemente 3 verduras. Ahí llevamos ya 4 hidratos de carbono. Porque entonces, dijimos que las verduras 3, hacíamos 1. Hacíamos una unidad de conteo. Entonces la persona va a decir, entonces si yo me voy a comer esto, me voy a aplicar 4 unidades de insulina rápida para poder mantener mis niveles de glucosa dentro de esos niveles que queremos para decir que hay un buen control de la condición. Excelente. Permite fundamentalmente adaptar. O caso contrario, de repente vamos a una fiesta o tenemos ocasiones especiales, no sé, viene el Día del Amor y la Amistad el próximo miércoles. Así es. Tenemos ocasiones como un cumpleaños en el cual la persona con diabetes dice, ¿sabes qué? Pues bueno, fue una fiesta o es mi cumpleaños, quiero comerme una rebanada de pastel. ¿Qué tengo que hacer para no descontrolarme? Bueno, quienes utilizan el conteo de hidratos de carbono ya saben que si se van a comer una rebanada, dependiendo del tamaño de la rebanada, puede ser 2 o 3 porciones de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las personas que viven con diabetes y están usando el conteo de carbohidratos? Se van a aplicar entonces 2 o 3 unidades según sea la cantidad o el tamaño de la rebanada para que sus niveles de glucosa sigan estando
dentro de los niveles de control que quieren, que esos también deben de ser personalizados. Claro, y de alguna manera esto da mayor flexibilidad, Totalmente. ¿no? Claro, el riesgo es de que después quieran comer de más siempre y estarse inyectando insulina. ¿Y esto qué podría tener como consecuencia, Eder? Claro, hemos visto en algunas personas con diabetes tipo 1 Ajá. que luego se emocionan porque dicen, bueno, entonces ya no voy a limitarme tanto. Ajá. Quiero tomarme media taza de jugo, entonces, si me tomo media taza de jugo, me aplico otra unidad más de insulina. ¿Las personas están controladas? Sí, pero luego hay que considerar que los hidratos de carbono también nos dan calorías. Uh-huh. Y si empezamos a comerlos de manera excesiva, luego nos van a pasar la factura. Claro. ¿Qué puede pasar? Que luego podemos subir de peso. Uh-huh. Caray, la camisa me queda más chiquita, ¿verdad? O encogió. Este pantalón sí me cerraba bien. Uh-huh. Entonces, una de las situaciones es que podemos empezar a aumentar el peso cuando nos empezamos a dar demasiados de estos gustos. Ajá, cuando ya no contamos adecuadamente las porciones recomendadas de hidratos de carbono por comida. Cuando ya queremos entonces ajustar la insulina a lo que se me antoja comer. Entonces sí debe ir muy de la mano el hecho de contar hidratos de carbono. Ajá. Y algo muy importante que no comentamos anteriormente es que los hidratos de carbono o el conteo de hidratos de carbono no solamente pueden ser utilizados por personas que viven con esta condición que es la diabetes, sino que también puede ser utilizado dentro de una alimentación, particularmente de una persona que quiera cuidar su peso. Hay que tener en cuenta que los hidratos de carbono son más de la mitad de las calorías que por lo general comemos. Entonces, si una persona come demasiado hidrato de carbono, uno de los riesgos es que puede empezar a aumentar de peso. Claro. Entonces, o no lograr ese objetivo. Si quiere bajar, pues hay que bajarle también a esta cantidad de hidratos de carbono. Exactamente. Tratar de que tengamos un consumo o de comer una cantidad que resulte acorde para cada persona. Y bueno, para ello es importante que se acerquen con algún nutriólogo, educador en diabetes, que son quienes manejan el conteo de hidratos de carbono, preguntar si manejan el conteo de hidratos de carbono, porque de pronto no todos los educadores en diabetes o no todos los nutriólogos han tenido de alguna manera esta formación. Entonces sí es importante, pero sería el profesional adecuado para acercarse a la hora de que uno diga, me interesa contar hidratos de carbono. Sí, así ya uno les puede brindar un esquema de decir, a ver, tú tienes a lo mejor 3 porciones por comida, ¿no? Así Esto es. ya se tendría que individualizar dependiendo de la actividad física de cada persona, su edad, su complexión, en fin, ¿no? Todo esto tomarlo en cuenta. Definitivamente se debe tomar en cuenta. Es muy importante eso que señalas, no se debe de agarrar para todo mundo. Sí, entonces esa cantidad, si yo digo 3 cereales, va a ser lo mismo para un niño de preescolar que para un adolescente o para un adulto. Definitivamente se debe de adaptar a las necesidades de cada persona. Perfecto, Eder. Nos vamos a ir a la última pausa y regresando les platicamos de este curso que Eder va a dar para profesionales de la salud y nos vamos, tengo más preguntas. Ahorita regresando les damos respuesta. No se vayan, estamos en línea. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos ya por finalizar este tema tan interesante sobre el conteo de hidratos de carbono. Quien nos está compartiendo esta mañana, el maestro de nutrición clínica Eder Rodríguez, que viene por parte del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Tengo más preguntas, Eder. Mira, déjame te la leo. Sí. Dice, buenos días, yo acostumbro a tomar un licuado de frutos rojos, como media taza de cada fruta, entre frambuesa, fresa, zarzamora y berry, una cucharada de amaranto, avena tostada, chía,
nuez, leche de soya. Dice, me lo tomo por la mañana después de hacer actividad física. ¿Estará bien o es demasiado? Precisamente hablando con esto de los hidratos de carbono. Ok. Bien, de entrada, pues bueno, suena bastante rico el Sí, licuado. sí. Suena como una buena opción. Habría que ver cuál es el ejercicio, cuánto tiempo haces radioescucha de actividad, Ujú. porque de eso depende mucho el decir es excesivo o no. Son 3,5 porciones aproximadamente de hidratos de carbono, entre Ujú. lo que es la leche de soya, que sí cuenta como un hidrato de carbono. Claro. En el caso de los frutos rojos, quizás si de taza y media lo dejáramos en una sola taza, quedaría un poco más adecuado. Ajá. Agregarle probablemente alguna otra fuente de proteína para equilibrar un poco más el porcentaje de nutrimentos que tiene, Claro. para que fuera una opción más saludable, pero sí sería interesante saber qué es lo que haces de actividad para decirte, ¿sabes qué? Si está súper bien o Ajá. es incluso poquito o es Sí, bastante. claro, tal vez si sea una actividad muy intensa, pues Ujú. dices, está en su peso y demás, podemos decir que es adecuado. Así es. Si tal vez es una persona a lo mejor con diabetes, dices, bueno, de cajón se va a consumir ahí 3,5 porciones de carbohidrato, puede que Así es. sea bastante Excesivo. o excesiva la cantidad, Así ¿verdad? es. Muy bien, Eder, pues ya casi para finalizar el tema, nos decías entonces que también lo puede llevar a cabo una persona que no tiene diabetes. Puede estar contando sus hidratos de carbono y pues decías que de preferencia es de manera personalizada Así es. este valor de hidratos de carbono que le vamos a sugerir por tiempo de comida. ¿Sería lo ideal sugerirlos? Sí, así es, por tiempo de comidas. Y eso es muy importante ajustar según las necesidades, que Ujú. pueden ir desde 3 a 6 porciones según sea el caso. Esto si tener muy en cuenta si la persona está en su peso, si no está en su peso. Claro. Tener en cuenta que hay alimentos que a veces la cantidad recomendada es menor. Por Ujú. ejemplo, bueno, la semana pasada que hablaron sobre los tamales, ¿verdad? Ujú. Si hablamos de tamal, ¿cuánto es una porción de hidratos de carbono en tamal? Sí, ¿no? Según el sistema de equivalentes, Ajá. es aproximadamente la quinta parte de un tamal. Ajá. Es decir, para nuestros radioescuchas que digan, ay, hoy se me antoja un tamalito. Bueno, Ajá. en ese tamalito tienen 5 porciones de Es hidratos como de si te carbono. comieras 5 tortillas. Básicamente, o Ujú. 5 frutas. O sea, es una cantidad bastante alta que Claro. si alguien que estuviera utilizando insulina dijera, me quiero comer un tamal, entonces necesitan aproximadamente 5 unidades de insulina rápida Sí. para poder utilizar los hidratos de carbono que les da ese tamal. Y solo un tamal. Y solo un tamal, Sí. digo, yo he visto que la mayoría de las personas se comen 2 por lo menos, Ajá. y luego que los acompañamos con el atole, Atole. el champurrado, que también tienen hidratos de carbono. Claro. Entonces ahí sí podría ser excesivo. 2 tamales serían 10 unidades de hidratos de carbono, es una Ajá. cantidad bárbara, ¿verdad? Sí, porque dices, no me como 10 tortillas a lo mejor en una sentada, Así es. ¿no? Y algo podría ser, por ejemplo, en una comida, si dices, chin, nada más me dio 3 porciones mi nutrióloga, no me quiere. Ajá. Ok, ¿qué es lo que puede hacer la persona? Bueno, podemos utilizar 3 verduras que Claro. en cantidades bastante para tener una sola porción de hidratos de carbono. Y Ujú. aún así tiene otras 2 porciones de hidratos de carbono que pueden ser ya sea cereales o decir, ok, O una un leguminosa. cereal o una Ajá. leguminosa, por ejemplo, una media taza de frijolitos Claro. con 3 porciones de verdura, con una tortilla, por ejemplo, que sería un cereal. Ajá, ajá. Así es. Y es bastante, ¿no? Es bastante en Porque cantidad. ya en verdura, ya Ujú. como que te llena más por la cantidad de fibra. Totalmente. Entonces aquí es una cuestión de saber precisamente cuántos hidratos de carbono están en qué alimentos, Claro. para que tus radioescuchas puedan finalmente acercarse, recibir la asesoría y tomar la Ujú. decisión. No, pues si lo que tengo es más como hambre, ok, pues que esa porción de hidratos de carbono sean verduras y de esa Claro. manera se van a llenar un poquito más. Sí, Si sí, dice, sí, no, sí. pues tengo antojo, aunque sea nada más la quinta parte de un tamal, pues bueno,
Está la opción. Ya te comerás ahí. Pero que sepan pues cuál es la cantidad. Claro, Así pues es todo un sistema aprenderlo. Aquí nos comparte Susi de Florida, que le mandamos un saludo. Dice, buenos días, qué difícil esto del conteo de hidratos de carbono. Pienso que necesitamos varios programas sobre este tema para ir aprendiendo más. ¿Verdad que sí, Susi? Definitivamente, no es tan sencillo. Así Incluso es. para los profesionales de la salud, Eder, bien lo decías, no todo el mundo está capacitado para llevar a cabo estos temas. Y bueno, pues vamos aprovechando para anunciar el curso que tú vas a dar sobre esto de hidratos de carbono a profesionales de la salud. Así es, de hecho va dirigido para nutriólogos y nutriólogas. Ajá. Precisamente va a ser este próximo sábado 10 de febrero. Ajá. En el hotel quedamos... Plaza Ejecutivo, ¿verdad? Plaza Ejecutivo, así Ajá. es, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos de Jalisco. Ok, ¿y a dónde pueden pedir informes, Eder? Ok, se pueden acercar a la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos de Jalisco o está por ahí el teléfono de contacto de alguno de los encargados. A ver, veamos. Miren, creo que por aquí lo tenemos. Ajá. Es este curso taller de nutrición del Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC. Y bueno, pues es este sábado 10 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Así es. Aquí viene el teléfono 19 19 87 38. 19 19 87 38. Pueden llamar para pedir más informes sobre este curso. Entonces decíamos es este sábado de 9 a 3. Así es. Y es únicamente para profesionales de la salud. Sí, lamentablemente por el tipo de lenguaje técnico que se va a utilizar, no sería recomendable quizá para alguien que no sea profesional de la salud, Ajá. porque sí se les complicaría un poco más. Sería para nutriólogos y nutriólogas. Ya posteriormente quizá estaríamos haciendo alguno que sea para público en general. Sí, definitivamente yo creo que es muy interesante darles a conocer todos estos temas porque pues hay muchas personas que desean aprender o que viven con diabetes y nos están escuchando y si no saben este método pues los invitamos a que acudan con un profesional de la salud, sobre todo para quien sí ya vive con diabetes, ¿no, Eder? Así es. Tengo otra pregunta, por aquí también nos compartían, dice saludos al maestro Eder, yo desayuno un plato sopero con papaya, dice una rebanada de papaya, un plátano, 2 guayabas sin semillas, media manzana y frutos rojos, coco tostado, almendras, semillas de girasol, amaranto, chía y a veces arándanos. Hago 40 minutos de ejercicio entre cardio y resistencia. Tengo 50 años, dice, esto me da saciedad y ya no desayuno nada más. ¿Estará bien? Blanca Rizo nos comparte. Gracias, Blanca. Bueno, Blanca, está delicioso, de hecho, tu desayuno, la verdad, se me antojó. Se apetece, ¿no? Así es. Algo que quizá podríamos hacer para que fuera un desayuno más completo sería agregar proteína. Claro. ¿Qué proteína le podemos agregar y que va muy bien con las frutas que de alguna manera son muy saludables, pero quizá es una cantidad un poquito alta? Habría quizás que bajarle, dejarle a lo mejor, no sé, en 2 porciones, que bien podría ser la rebanada de papaya. Y a lo mejor la manzana. La manzana, por ejemplo, o un medio plátano, podría ser bastante adecuado, o quizá el plátano completo, y agregarle proteína. ¿Qué podríamos poner? Por ejemplo, queso cottage, podríamos agregar requesón, para la parte de la proteína. También vendría bien agregarle algo de grasa. Podríamos agregar ahí algo de semillas, llámese nueces o almendras, pistaches, para que nos den también grasita. Y eso va a mejorar todavía el proceso de sentirse saciada, de sentirse llena durante más tiempo, pero sobre todo para que sea un desayuno más equilibrado. Claro. Muy rico tu desayuno, nada más hay que ponerle un poco más de equilibrio. De proteína y de grasita porque así es. Sí, por la cantidad de hidratos de carbono, ¿no, Definitivamente. Eder? Bueno, pues el tiempo ya casi se nos termina. Tus datos también de contacto, Eder, bueno, tú das consulta, eres especialista en estos temas de diabetes. ¿Dónde te pueden contactar? Claro que sí, mira, estamos en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara.
Estamos en la calle Morelos 2239. Okay. Y mi teléfono de contacto es el 33 12 19 68 67. ¿Nuevamente tu teléfono? Claro que sí, 33 12 19 6867. Estamos a su disposición. Perfecto, pues muchísimas gracias, Eder, te agradecemos enormemente que hayas venido el día de hoy, esta mañana, a compartir este tema y pues esperamos tenerte en futuras ocasiones. A la orden, cuando me invites aquí estamos. Muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, les mando un saludo, que tengan un excelente, bendecido jueves y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.